The New York Times. Ucrania intentó matar al jefe del Estado Mayor de Rusia, pero Estados Unidos se opuso. Estados Unidos trató de evitar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaran matar al jefe del Estado Mayor del Ejército de Rusia, Valery Gerasimov, para impedir una escalada en el conflicto, aseguró The New York Times en una investigación. De acuerdo con el rotativo, Rusia movilizó a sus generales a las líneas del frente de batalla en el marco de su conflicto con Ucrania con el objetivo de motivar a las tropas. Sin embargo, en sus traslados se hicieron fáciles de rastrear al colocarse próximos a antenas y matrices de comunicación. Esto permitió a las fuerzas ucranianas abatir a generales rusos y precisamente en abril de 2020, a 2 meses del estallido del conflicto, Gerasimov comenzó a tejer planes secretos para trasladarse al frente de confrontación, un propósito que fue identificado por las fuerzas militares estadounidenses, que decidieron no comunicar a Ucrania. Reservaron la información porque temían que los uniformados ucranianos atacaran al mando ruso. Asesinar al general Gerasimov podría escalar el conflicto de forma aguda, dijeron oficiales, y mientras los estadounidenses estaban comprometidos con ayudar a Ucrania, no querían propiciar una guerra entre Estados Unidos y Rusia, apuntó The New York Times en su investigación. Pese a las reservas norteamericanas, las fuerzas ucranianas se enteraron de todos modos de los movimientos de Gerasimov, por lo que, luego de consultar con la Casa Blanca, los mandos estadounidenses pidieron explícitamente a Ucrania desistir del ataque. Pero la solicitud llegó muy tarde, pues los ucranianos ya habían lanzado su agresión contra la posición del general ruso. Sin embargo, si bien decenas de rusos perdieron la vida en el ataque ucraniano, el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso no se contó entre las víctimas mortales. Durante el desenvolvimiento del conflicto, Estados Unidos ha asegurado que no participa de manera directa en él, sin embargo, ha inyectado miles de millones de dólares a Ucrania en armamento y apoyo financiero para reforzar sus líneas de ataque y defensa ante Rusia. Así, Rusia acusa a Occidente de propiciar la prolongación del conflicto en vez de lograr una mesa de negociación que permita poner fin al desencuentro, prolongado desde febrero de 2022, por lo que este 24 de diciembre cumplirá 10 meses activo. La ayuda de Estados Unidos a Ucrania suma, hasta noviembre pasado, alrededor de 48.000 millones de euros. Es decir, alrededor de 51.246 millones de dólares, aseguran los datos del Instituto Kiel para la Economía Mundial. La millonaria cifra que Estados Unidos ha destinado a Ucrania es casi igual a la que los 27 países miembros de la Unión Europea y otras instituciones en conjunto han enviado a Ucrania, de acuerdo con el Instituto Kiel, cifra que asciende a 55.211 millones de dólares. Rusia amenaza a la Unión Europea con medidas recíprocas ante nuevas sanciones. La Unión Europea dictó nuevas sanciones contra Rusia por el conflicto en Ucrania. Moscú asegura que responderá a las nuevas medidas coercitivas de Occidente. Los líderes de la Unión Europea iniciaron el jueves su última cumbre del año, centrada en el apoyo a Ucrania, la crisis energética y temas de seguridad y defensa. Durante el evento, los 27 anunciaron noveno paquete de sanciones antirrusas, en los últimos 9 meses. Rusia,
como mayor proveedor de petróleo y gas de Europa, respondió que adoptará medidas recíprocas, tras analizar las últimas sanciones, que restringen más la exportación de bienes y tecnología, entre otros. La imposición de sanciones antirrusas, no obstante, ha jugado en contra y ha dificultado la vida de los europeos. Este viernes, miles salieron a las calles de Bruselas, capital de Bélgica, para denunciar el hecho de que la gente corriente ya no pueda tener casas calientes y que tenga que hacer cálculos sobre el uso de la energía. Además, cuestionaron la buena fe de sus autoridades para solucionar las crisis de la energía y la inflación sin precedentes. Además de la crisis de energía, los europeos tienen que luchar por llevar un plato de comida a la mesa. De hecho, la presión sobre los alimentos, según organizaciones de caridad, es realmente sustancial. Dicen que ahora este problema afecta también a las personas que tienen alojamiento e incluso a los empleados. La crisis por el alto costo de la vida, que se debe a gran medida al conflicto en Ucrania, ha afectado a muchos países europeos. En el Reino Unido, también, los trabajadores de muchos sectores, como los del control de tránsito, realizaron masivas huelgas, para reclamar mejores salarios. The New York Times. Estados Unidos se opuso a que Ucrania intentara matar al jefe del Estado Mayor ruso. Les dijimos que no lo hicieran, afirmó un alto funcionario estadounidense. Dijimos, oye, eso es demasiado, agregó. El periódico The New York Times señala que supuestamente Kiev intentó matar al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, pero Washington trató de impedirlo. El periódico describe en un extenso artículo, publicado este sábado, como una investigación basada en entrevistas, interceptaciones, documentos y planes de batalla secretos. Según el medio, Estados Unidos descubrió que Gerasimov hizo planes secretos para visitar el frente de batalla a fines de abril de este año, en medio del operativo militar ruso en Ucrania. Los funcionarios estadounidenses optaron por ocultar esa información a Kiev por temor a que la muerte del general Gerasimov pudiera intensificar drásticamente el conflicto y a que un atentado contra su vida pudiera conducir a una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, los ucranianos acabaron de todos modos enterándose del supuesto viaje. Después de un debate interno, Washington tomó la medida extraordinaria de pedirle a Ucrania que cancelara su ataque contra el jefe del Estado Mayor ruso. Les dijimos que no lo hicieran, afirmó un alto funcionario estadounidense. Dijimos, oye, eso es demasiado, agregó. Como respuesta, Kiev les informó que sus militares ya habían atacado lo que creían que era la posición de Gerasimov. The New York Times señala que, a pesar de las intenciones de la parte ucraniana, el general no sufrió ningún daño, pero los principales comandantes militares rusos supuestamente empezaron a reducir sus visitas a la zona del conflicto.